Hola, nos encontramos en el Instituto de Medio Ambiente. Para realizar la segunda cápsula de ecodiseño organizado por la línea integradora de formación en Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera. Junto al profesor Francisco Rubilar. Buenos días, estimados estudiantes. Hoy nos encontramos realizando una cápsula de ecodiseño de la línea integradora de formación en Ingeniería y Ciencias, junto con Natalia Cid y aquí Albert Borpal y nuestro profesor Francisco Rubilar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre aspectos e impactos ambientales. Entonces, profesor, para empezar, le quisiera hacer una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aspecto ambiental? Ya, súper importante saludarles en primera instancia, muchas gracias por la invitación otra vez. Cuando hablamos de un aspecto ambiental nos referimos a la interacción de una actividad humana con el entorno. Ejemplo podría ser la emisión de gas de dióxido de carbono al respirar. Eso es un aspecto ambiental, pero también lo podríamos extrapolar a cosas un poco más de magnitud mayor. Por ejemplo, la emisión de dióxido de carbono o de dióxido de azufre a partir de una caldera. Entonces, el aspecto ambiental sería la emisión de, o sea, lo que interactúa de la actividad humana con el entorno. ¿Y cómo podríamos identificar los aspectos ambientales, por ejemplo, en un proceso? Bueno, en la primera instancia la pregunta que habría que hacerse es ordenar qué actividad tengo yo y de qué manera mi actividad genera algún cambio en el entorno. ¿Ya? Entonces verificar eso con esa pregunta. ¿Qué cambio genera mi actividad en el medio ambiente o en una componente ambiental específica? Por ejemplo, el respirar. ¿Qué cambios produce en el ambiente? El encender leña. ¿Qué cambios produce en el medio ambiente? Y con eso te vas a responder inmediatamente con el aspecto. Muy bien. Y ahora, ¿existe alguna forma de poder medir los aspectos ambientales? Inicialmente no había una forma cuantitativa de poder medirlos, pero sí existe una forma ahora a partir del análisis de ciclo de vida, en el cual identificamos categorías de impacto ambiental y a partir de esta identificación o categorización generamos un indicador de impacto ambiental. Estos indicadores, como ustedes podrán revisar en la asignatura, tienen que ver con, por ejemplo, el cambio climático, la huella de carbono. ¿Por qué? Porque la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera es la que modifica cambios en el clima de forma acelerada. Y hablando de ciclo de vida, ¿los aspectos ambientales están presentes en todo ciclo de vida de un producto? Por supuesto, o sea, el mero hecho de existir genera un cambio en el ambiente, ¿cierto? Entonces nuestra vida diaria ya genera impactos a partir de aspectos ambientales. Recordar de que un aspecto ambiental como la interacción, lo que determinamos como consecuencia es el impacto ambiental. Por lo tanto, si yo genero una emisión de dióxido de carbono por respirar, el impacto ambiental de esta emisión de dióxido de carbono va a ser la contaminación atmosférica, o sea, el cambio ya ejecutado. Causa, consecuencia, aspecto, impacto. Y bueno, para introducirnos un poco más en el concepto de impacto ambiental, ¿cuál sería la relación directa entre el aspecto y el impacto ambiental? Bueno, tal cual como les comentaba, la idea de causa-consecuencia es la que se relaciona cuando hablamos de estos dos conceptos. Así como tú puedes generar un cambio al escarbar en el suelo, ¿cierto? Y podría generar distintos cambios, ¿cierto? El aspecto podría estar entonces asociado a una modificación del suelo por medio de la extracción, ¿cierto? Entonces el aspecto sería la extracción de suelo. El impacto sería esta modificación debido a la extracción, ¿ya? O sea, tú puedes hacer distintos impactos a partir de un aspecto. Yo al extraer suelo puedo afectar la biodiversidad asociada a los microorganismos, a los insectos, o bien puedo generar también un impacto asociado a la pérdida de suelo y de materia orgánica. Y a su vez también podría generar un impacto asociado a la pérdida de nutrientes. A lo que voy es de que el impacto ambiental va a ser variado dependiendo del tipo de aspecto que yo definí inicialmente y el contexto que también yo quiero determinar. Entonces, ¿podríamos decir que un aspecto ambiental puede ocasionar múltiples impactos ambientales? Correcto, así es. ¿Y existe alguna actividad o proceso productivo que no genere ningún impacto ambiental? No,
todos los procesos productivos generan impactos ambientales. Ahora, sí lo que podríamos catalogar es de que existan impactos ambientales negativos o positivos, ¿ya? No entendiendo de que es algo bueno o malo, porque eso es una construcción moral, pero sí de que aportan o detrayen o disminuyen un procedimiento, un proceso de lo que queremos observar. Por ejemplo, un impacto positivo sería el reciclaje, ¿cierto? En este caso, la actividad de hacer reciclaje de materia o de insumos o de, en este caso, metales o lo que ustedes puedan considerar como insumo productivo, genera entonces evitar la extracción de materiales de recursos naturales, ¿cierto? Porque ahora yo voy a utilizar estos reciclados para no extraer, no sé, más leña, más madera, más metales, más minas, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, esa es la interpretación que yo le puedo dar positiva. Esto no quiere decir de que el reciclaje no tenga impactos negativos, ¿ya? O sea, el mero hecho de yo generar energía para hacer funcionar una máquina de reciclaje ya tiene su impacto ambiental. Y es negativo también, porque genera aceleración del cambio climático por medio de la emisión de dióxido de carbono. Por lo tanto, un proceso productivo puede tener impactos ambientales positivos y negativos también, pero siempre va a tener impactos. Por ejemplo, ¿cómo podríamos cuantificar los impactos ambientales? Bueno, la forma de cuantificarlos, inicialmente yo les comentaba de que hay que categorizar impactos ambientales, ¿cierto? Ya teniendo identificado en primera instancia nuestra actividad, de forma consecutiva identificamos los aspectos ambientales a esta actividad. Posterior a ello, identificamos el impacto o los impactos, ¿cierto? Y posterior a ello, esos impactos que yo identifiqué, que ustedes van a identificar también en el futuro, hay que categorizarlos en estas categorías de impacto ambiental que se definen en la norma de la ISO 14001 y todo el sistema de gestión ambiental. En particular en la ISO 14044, en la cual se nos indica cuál es el análisis de ciclo de vida que debe seguir un proceso, ¿ya? Ahora, estas categorías pueden estar determinadas con la aceleración del cambio climático, la acidificación de las aguas, el consumo de agua, la toxicidad humana y así 17. ¿Ya? Las que tenemos categorizadas son 17. Cada una de esas categorías tiene un indicador de impacto ambiental, ¿ya? A lo que voy yo, ¿qué es un indicador? Un indicador es un número que me indica un valor insertado en un rango y que me permite a mí interpretar la realidad, ¿ya? En este caso, si yo tengo un indicador de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, que sería la huella de carbono, es un cuánto o una forma de indicar qué tanto yo contamino por ese material, en este caso por ese químico específicamente, y que tiene esta categoría de impacto de acelerar el cambio climático. Y lo mismo podemos interpretar respecto al agua, ¿cierto? En el agua lo que nosotros hacemos es consumir agua de forma consumtiva, o sea, retirar disponibilidad o calidad, pero a su vez yo voy midiendo la evapotranspiración, voy midiendo la cantidad de agua que se utiliza para el tratamiento. Todas esas aguas de consumo de categoría de impacto se traducen en un indicador de huella de agua, que me indica los metros cúbicos de agua utilizadas en base a todas esas cosas que yo les indiqué. Por lo tanto, ¿cómo medimos de forma cuantificable el impacto ambiental? Por medio de los indicadores de impacto ambiental, una vez que categorizamos los impactos ambientales. Y bueno, usted anteriormente mencionó que igual los impactos ambientales podían ser positivos. ¿Nos podría mencionar como un ejemplo específico de impacto ambiental positivo? Bueno, podríamos asociar el mero hecho de una reforestación, ¿ya? ¿Qué ustedes harían para poder reforestar? Primero, conseguir los árboles, ¿cierto? ¿Ya? Y hacer crecer los árboles. Para poder hacer eso tenemos que sacar suelo, hacer germinar una semilla, tener después un retoño de árbol y luego ir a plantarlo. Para plantarlo necesitamos ir en un furgón o en un camión y llevarlo a un punto para poder hacer el trabajo de trasplantar el árbol, ¿ya? El mero hecho de reforestar es un impacto positivo porque mejoramos las condiciones de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, capturamos CO2, también mejoramos las condiciones del suelo, etc. Eso es un impacto positivo, pero ojo que la reforestación sigue teniendo sus impactos negativos asociados al transporte, a la extracción de suelo, etc. ¿Cómo podríamos relacionar el ecodiseño con los aspectos de impactos ambientales? Cuando hablamos de ecodiseño, nosotros hablamos de las herramientas que nos permiten reconceptualizar productos o servicios
para que puedan tener un menor impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, la relación que tiene el ecodiseño con los aspectos, los impactos ambientales y estos indicadores de impacto ambiental es la forma en que nosotros hacemos realidad esta idea, ¿cierto? El ecodiseño nos permite, por medio de repensar las cosas, innovarlas, crearlas y hacerlas tangibles, que esta parte teórica de los indicadores de impacto ambiental, de las categorías de impacto, tiendan a ser algo real, algo que se traduzca en algo tangible. Y desde el punto de vista de una empresa, ¿de qué manera se pueden gestionar los impactos ambientales? En primera instancia, una empresa tiene que implementar siempre un sistema de gestión ambiental, un SGA. Y ahí eso se puede hacer por medio de la ISO 14001 y su familia, o sea, todo el resto de las ISO 14000. También se puede realizar a partir de un sistema de gestión corporativa, ESG, que tiene que ver mucho con sistemas de compromisos voluntarios, ¿ya? Acuerdos de producción limpia, Science Based Target, GHG Protocol, que son sistemas básicamente también de gestión de información. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer una empresa es estructurar sus datos, sus entradas, sus salidas, de la forma en que sea sencillo identificar aspectos e impactos ambientales relacionados a sus actividades. Y ya para ir finalizando, una última pregunta. ¿Existe alguna regulación asociada a los impactos ambientales? Sí, claro que sí. O sea, tenemos las voluntarias que les comentaba, que son la familia de las ISO, y también las corporativas, Science Based Target, CSBT. También tenemos lo asociado a ESG, los diagnósticos corporativos de sustentabilidad, y también tenemos las normas obligatorias, ¿ya? En este caso, nuestro país cumple con la ley 19.300, que en su artículo 10 y 11 se establecen cuáles son los mecanismos de declaración de impacto ambiental y estudio de impactos ambientales para instalar un sector productivo o una actividad productiva, ¿ya? En este caso, luego hay un reglamento, que es el Decreto Supremo 40, que establece cómo se operativiza el sistema de evaluación ambiental. Y ahí se establece una herramienta de matriz de diagnóstico de impactos y aspectos ambientales, en donde en una matriz, donde se establecen las actividades que yo les he ido mencionando, se desglosa su aspecto ambiental o aspectos ambientales, sus derivados impactos, y en cada componente ambiental regulada. ¿Cuáles son las que tenemos reguladas en nuestro país? Aire, agua, suelo, biodiversidad, la sociedad misma, y ahora con la ley de marco cambio climático, el clima. Por lo tanto, en esas 6 áreas se hacen lo que se denominan líneas bases de estudio ambiental, que permiten categorizar los impactos ambientales, pero todavía no de forma cuantificable, ya solamente cualitativo. Por lo tanto, todavía hay un gran desafío de la institucionalidad chilena, que se está implementando por medio del programa Huella Chile, de cuantificar los impactos ambientales, que es muy probable de que ya a partir de 2025 tengamos una ley marco para eso. Bueno, muchas gracias, profesor, por estar aquí y a respondernos nuestras consultas sobre el impacto y aspectos ambientales de esta cápsula.